contento por algún motivo u otro. Y otra noticia, miren esto, de esas que pasan un poquito de agache en la prensa y que tratamos aquí en el primer café de poner en su sitio porque tienen una importancia meridiana. Otra noticia nos llama la atención. El 57.7 de los hospitales públicos están en amenaza de quiebra, dice no cualquier persona, el Contralor General, Edgardo Maya Villazón. Hizo un llamado al Ministerio de Salud y a los hospitales para que implementen un programa de saneamiento fiscal y financiero. Pues más de la mitad, es decir, 1.000 hospitales públicos, ese 57.7% se encuentran en niveles de riesgo y pueden ser cerrados por una quiebra y por un descalabro financiero total. Maya advirtió que los hospitales públicos no están prestando de manera oportuna los servicios de salud y tienen problemas de flujo de recursos, toda vez que la administración de las deudas de las EPS con la red hospitalaria es todavía ineficiente esa administración y les ha generado problemas de liquidez. Muy benigno y decente el Contralor al llamar que es todavía ineficiente la relación de las EPS, no, simplemente es que tienen una deuda de billones de pesos con el sistema de salud público y con los hospitales. Estas EPS no han pagado y buena parte de esa quiebra, hay que decirlo claramente, obedece a eso y también a factores de problemas presupuestales del Ministerio de Salud y a la corrupción, porque también está presente en el sistema de salud y en el sistema hospitalario. Entonces imagínense ustedes la mezclita, el tumbe de las EPS más la corrupción más los problemas del Ministerio de Hacienda, que no le pasa la plática a la salud como debe ser. Aclaró el Contralor que pese a las medidas que ha adoptado el Ministerio de Salud, como el giro directo y la compra de cartera, aún existen pasivos entre las EPS y las empresas sociales del Estado, los hospitales, sin normalizar. Esos pasivos son billonarios, lo que significa que pese a que los hospitales públicos han garantizado el servicio de salud, dejan de contar oportunamente con recursos para su operación, lo que afecta a su capacidad financiera, impactando la prestación del servicio a los ciudadanos. Verbigracia quiere decir, claro, los hospitales no cierran ni desaparecen porque ahí están, y plata seguramente para pagar la nómina hay, pero ¿qué pasa si no hay gasas, si no hay instrumentos quirúrgicos, si no se puede reinvertir y garantizar el mantenimiento de una cosa que necesita tanto mantenimiento como un hospital? Si algo necesita en cualquier industria, si se pudiera llamar eso, es la industria hospitalaria, donde hay que meterle plata a los hospitales permanentemente para que funcionen al dedillo, limpiecitos y en condiciones óptimas. Finalmente, el Contralor dijo que confiaba en que con la ley estatutaria 1751 del 17 de febrero de este año, por medio de la cual se regula el derecho fundamental a la salud, la prestación de este servicio se le mejore a todos los colombianos. Pues sí, la ley estatutaria es como una especie de constitución de la salud que también puede ser chatarrizada, desconocida o simplemente no aplicada, como se ha hecho con la Constitución del 91 en algunos casos, pero pues nos parece de meridiana y de relevante importancia hacer énfasis en esto y entender que aquí el problema es un problema del capitalismo salvaje y del neoliberalismo. Es un problema originado en la Ley 100 que merece hacia el futuro de la sociedad colombiana, en el posconflicto y en los avances sociales que esperamos y políticos que eso implique, que merece una revisión absoluta y total. Algo si la merece es el sistema de salud y la porquería esa de la Ley 100 que hizo de la salud pues el más boyante negocio para los empresarios de ese sector. Y miren en qué redunda en que las EPS, que tienen unas obligaciones contractuales y impositivas con las ESE y con los hospitales públicos, pues no pagan. Y está en riesgo la salud de millones y millones de colombianos que son atendidos justamente en esos hospitales. La inmoralidad del capitalismo salvaje y del neoliberalismo no tiene límite, muchachos y muchachas. Sí, es la capacidad de hacer que todo sea un negocio, lo que quiere decir que por todo haya que pagar y a todo haya que sacarle ventaja. Entonces no hay derechos sino negocios, y la salud es uno de los negocios más lucrativos de este país, tal vez a la par con la educación. Entonces están haciendo de nuestros derechos negocios y nosotros ahí, hay que tumbarla desde hace como 20 años. Mire, si uno entendería que si hubiera un propósito político y de movilización social hacia el futuro, necesarísimo es acabar con esa vagabundería esa arista del capitalismo salvaje, la más violenta porque va directamente contra la vida, que es la utilización de la salud como un negocio y un negocio mortal para los usuarios, que se están muriendo por cuenta de eso, ¿no, Bruno? Sí, persistir en el modelo de las EPS, modelo creado con la Ley 100, de la cual fue ponente el doctor Uribe cuando era senador,
es la creación de un intermediario denominado EPS absolutamente innecesario, manejando los recursos de la salud. Entonces los hospitales públicos, que dependen de los giros que hagan las EPS para pagar los servicios prestados a la sociedad, a la comunidad, a las personas enfermas, se demoran. Ellos tienen, por ejemplo, 5 días para pagar al hospital el 50% del servicio prestado. No, se cuelgan, ni siquiera el 50% y ni hablar del saldo. Entonces los hospitales empiezan a ahogarse, empiezan a asfixiarse por falta de recursos y inclusive, Toño, también se comprometen los salarios de las personas, claro. Se demoran en pagar a las enfermeras, a los médicos, a los trabajadores. Y ustedes, los pacientes, los ciudadanos, 6 meses por una consulta, 8 meses, ¿no? O por fin se la dan cuando mete una tutela. Ese es el modelo malhadado de las EPS, eso tiene que acabarse. O sea, esta administración de Gustavo Petro, cuando empezó durísima, cobrando, porque hay hospitales aquí en Bogotá quebrados, ¿sí? Y hubo, recuerdo, manifestaciones, los médicos salieron a la calle, los gerentes de los hospitales, y lograron de alguna manera romper ese círculo vicioso fatal, ¿no? De que se depende para la prestación de los servicios de las EPS como intermediarios absolutamente innecesarios. Se creó el modelo ese de territorios saludables, mediante el cual los médicos van a ubicar a la gente, ¿cierto? Y la atienden en su casa, casa por casa, manzana por manzana, se recorren los territorios ubicando la situación de salud de las personas y atendiéndola inmediatamente sin tener que pasar por la EPS, sino que el hospital directamente recibe la anomalía, la novedad que se encuentre. O sea, es un intermediario tardo, que se roba la plata, que no le da los recursos a los hospitales públicos, ¿cierto? Y por eso es esta situación. Yo no sé hasta cuándo, bueno, es que ministros de salud que han sido asesores jurídicos del gremio de las EPS, es una cosa, pues hay una rosca allí, es un ministerio al servicio de un modelo de salud que nació en crisis y que cada vez empeora. Sí. Mira, a propósito del otro tema, del tema de la posibilidad de los allanamientos,